Escribió Albert Einstein lo siguiente: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. ¿Qué es esto? ¿Cuál sería el significado? ¿O qué palabra, qué concepto define esto que trae Einstein? El universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Son cosmogonías. ¿Qué es una cosmogonía? Cosmogonía es un relato mítico que trata de explicar el origen del universo. También la ciencia es una cosmogonía, o las distintas teorías científicas, para ser preciso, tratan de explicar la evolución, el origen y la evolución del universo. Pero hay una cosmología. Cosmología es el estudio, la descripción del cosmos como orden, porque hay un orden, más allá del orden personal que uno detente. Esto que dice, se resume el tamaño del saber de cada uno. Un universo que depende del saber. Lo decía en términos lingüísticos Ludwig Wittgenstein, que dice, el límite de su realidad tiene que ver con su lenguaje. Ayer mi hermano me decía, lenguaje es orilla, en hebreo, safa, entre dos mundos. Es lo que nos une, una frontera, una orilla, el labio. Eso es el lenguaje, ¿no? El límite. Porque ¿qué dice uno cuando dice lo que dice? Sería su lexicón, todo aquello que puede, su saber, detente su saber, tiene el límite de su realidad, o su universo, para hablar en términos científicos. Pero hay un orden, de ahí viene el término cosmos, que es griego. Según la tradición hebrea hay niveles de orden. Otra vez, cada uno tiene un orden por el orden mismo. Uno cuando es un niño se le impone un orden. Dice, lávate los dientes, anda a dormir, estudiar, come esto, desayunar. Algún papá o algún tío lo hace socio de un club, lo lleva a un templo. Para algunos un estadio de fútbol es un templo, a una sinagoga, a una iglesia católica, cristiana, a una mezquita. Le impone una creencia, un punto de vista, una perspectiva real, pero uno va desarrollando su mente, va a la escuela, se informa, conversa con otros, otra vez el lenguaje, escucha a otro. Entonces hay un intermedio que se llama un orden en aras de los resultados, que tiene que ver con que uno cuestiona, no es la única creencia a la que uno le impone, no es el único equipo de fútbol el que uno dice, hay otros que juegan por ahí mejor que el equipo que me hicieron socio. Hay un país por ahí que tiene otra forma de ver las cosas de organización sociopolítica que el mío, una patria. Hubo culturas, habrá culturas que tienen otra forma otras posibilidades. Entonces eso se llama el orden en aras de resultados. Y según Haim Luzzatto, en un libro que se llama Derech Hashem, el camino de la existencia, de la traducción sería más fina, Derech camino, algo que él escribe, una forma, y Hashem, que es la contracción del verbo, el famoso tetragrama, que Hashem es el nombre, esa contracción del verbo ser, estar y existir en pasado, presente y futuro, que sería en nuestra lengua siendo, estando y existiendo, existencia, el camino, el camino de la existencia. Él dice que uno tiene conocimientos profundos sobre diversas materias y comprende cómo están subdivididas y a su vez sistemáticamente interrelacionadas, entonces puede verse con una gran ventaja sobre aquel que tiene el mismo conocimiento sin tal distinción. Es la misma diferencia que existe entre ver un jardín bien arreglado, el cosmos es un jardín, Gan Eden, nosotros debemos cuidar ese jardín, enseña la Torá, la tradición hebrea, la Kabbalah, sembrado de forma estrictamente ordenada, y ver un plantío silvestre,
o un bosque creciendo confusamente. El individuo que se enfrenta a un conjunto de detalles sin saber cómo se relacionan entre sí, ni conocer su verdadera ubicación en el sistema general, encontrará que su deseoso intelecto inquisitivo se haya agobiado e insatisfecho. Puede luchar contra ello, pero se cansará y su preocupación crecerá antes de llegar a ser una gratificación. Pero al no tener acceso al concepto como una totalidad quedará frustrado. Y dice que hay 8 ciertos elementos primarios que deben reconocerse con este ordenar a los resultados como parte de la naturaleza esencial de cada concepto, independientemente de los niveles y categorías. Debemos ser capaces de distinguir los siguientes 8. Dice, escribe Moshe Hailou Sato en El camino de la existencia. El todo y sus partes, lo general y lo particular, la causa y el efecto, y la cosa misma y sus cualidades inherentes. Y hay un tercer orden que conoce, si emprende este camino que nos limita con un GPS en este texto Moshe Hailou Sato, el orden de la unidad de conjunto, la armonía que hay en la unidad de conjunto, que es el cosmos. ¿Qué orden hay en eso? En hebreo, el gran cosmólogo, podría decirse, todos aquellos que quieren entender lo que llama en hebreo Masé Bereshit, el acto del principio, de origen, fue Isaac Luria, y sus descripciones, sus análisis de cómo su explicación de este orden nos llegan por intermedio de su escriba Jaim Guital el Calabrese. ¿Por qué necesitó una escriba? Porque dice que él comenzaba a hablar, a explicar este orden, y que el orden que le compete al ser humano en ese gran orden que es el cosmos, y había todo unido y le costaba hasta hablar, mucho más escribir. Necesitó un escriba para organizar esas enseñanzas o esas descripciones o esos enunciados que traía. Y en hebreo, otra vez, está la Torá, al comienzo, la Torá, cosmos, se explica de la siguiente manera. Dice él, sujeto tácito o mayúsculo, incognoscible, inacible, inaprensible. Él, sujeto tácito, Bereshit bara Elohim. El sujeto tácito, tercera persona, quien escribe, Bereshit, en principio, Bará creó Elohim. Elohim es el cosmos. Elohim es, uno dice, es Dios. Dios, él creó dioses, es un plural sin singular, porque el cosmos, o el universo, una unidad discursiva, compleja, sofisticada, en hebreo tierra, planeta Tierra, se dice Kadur Aeres. Kadur es globo, Aeres terráqueo, la Tierra, el globo. Ya sabía que algunos de esta gran complejidad que trae las distintas teorías, algunos dicen que son creacionistas, otros evolucionistas, hay tierraplanistas, la tradición hebrea dice que la Tierra es un globo, Kadur Aeres, pero ahí está dentro de un sistema, que es el sistema solar, que hay una estrella, que es el Sol, alrededor del cual giran varios planetas, y ese sistema gira alrededor de otra estrella, y hay una galaxia, y varias galaxias, y agujeros negros. Es muy complejo este Elohim, este plural sin singular, porque es diverso y complejo. Elohim tiene un valor de 86, según sumando los grafemas, Aleph, Lamed, Hei, Yud y Mem, que es igual a Ateva. Ateva es naturaleza, la naturaleza. La naturaleza, que no es natural, que tiene una vida, Jaim en hebreo, por eso brindamos, estudiamos Kabbalah, Lejaim. Lejaim es por las vidas, que es el cosmos, que es Elohim. Elohim suma 86, igual que Ateva, y Jaim 68, 6, 8, 8, 6, 86, 6, 8 es un palíndromo, un número capicúa. Las vidas, ¿por qué? Por dar vuelta a estos números, estas realidades, porque el cosmos, Elohim, el universo, la naturaleza, es la máscara de él, con mayúsculas, Or Ein Sof. Esta energía, sin fin, nada. Por eso es tácito. Ein, decía Kafka, que Dios es la nada rugiente. Ein, la nada rugiente. Or Ein Sof, que
se oculta, tiene esta máscara que es el cómo, pero el cómo está. Y hace poco, un compañero de trabajo me compartía un reel, como se dice ahora, del doctor Manuel Sanz Segarra, un médico catalán, gastroenterólogo, cirujano, que se dedicó al estudio y su popularidad fue un aumento a medida que lo SM, se dice, SM, experiencias cercanas a la muerte, y accede a la biología no da respuesta, dice él, a esta realidad, sino que se dedica al estudio de la física cuántica, se conversa con científicos cuánticos, y decía que todo el cosmos, o las criaturas en el cosmos tienen conciencia hacia él. Dice, una planta busca el sol, gira buscando el sol. Él vio, dice, llegó a ver, dice que un león pasa por el lado de un ciervo sin molestarlo. ¿Por qué? Porque cada criatura, hay un orden tan preciso, cada predador no mata por matar. El ser humano mata por deporte. Mata porque tiene hambre. Y si no tiene hambre, pasa por el lado de un ciervo sin problema. Decía un místico contemporáneo que cuando uno entra a un bosque a buscar leña para abrigarse, para su hogar, a veces ni siquiera tiene que cortar, árboles están en el piso, el bosque lo recibe. Pero si uno es un predador que promueve la deforestación y no planta ningún árbol, solo por dinero, por la producción, por ambición, por codicia, sería el... Entonces los árboles y el bosque se contraen, hoy vendrán con máquinas. Hay una conciencia, dice, y el ser humano tiene autoconciencia, pero según Luria, este gran cosmólogo, dice que todo el cosmos tiene una voluntad, nefesh en hebreo. Nefesh es voluntad, una voluntad que cumple a rajatabla. Pero el ser humano tiene edad, que es conciencia, pero no todos los seres humanos tienen edad. El árbol de la vida, ese símbolo, refiere a que esto tiene una especie de ordenamiento. Todos tenemos voluntad, nos satisface alguna cosa, tenemos alguna creencia, tenemos algún saber, pensamos, calculamos, tenemos emociones, reaccionamos en general, afecto, pero no todos tienen conciencia, pocas personas tienen da'at, por eso no se dibuja en el árbol, o a veces dibuja con línea de puntos. Da'at se refiere al poner el ojo a esa ley, a ese orden que transcribe, que todo de las partes reconoce. El ojo, da'at, es ley, da'at es como un eye, un ojo, pero también dice un rabino sudafricano que se llama Akiva Tatz, médico también, dice que es como una cámara que puede, o los ojos, un ojo que puede verse a sí mismo. Uno puede reconocer si está en sintonía. El da'at es eso, con ese orden maravilloso, y convive, y cuida, y es un jardinero, como dice, cuidador, cuida ese orden que se nos es dado para nuestra satisfacción, satisfacer nuestras necesidades, alimento, abrigo, etc. ¿Cuál sería el problema hoy que el ser humano con distintas cosmogonías, porque el ser humano tiene voluntad, esa voluntad se expresa como tenemos lenguaje, en vez de ser esa orilla, impone discursos, llama argumentos, lucha argumentativa, impone su voluntad, un orden. Mi compañero, mi querido Nicolás diría, os recordaría y entendería, minorías consistentes que se imponen en la gran mayoría este orden, que es traumático y promueve desastres. Desastre viene de astro, aquello que no está en sintonía con la astronomía, sería en este caso el orden, las reglas que rigen el cosmos. Desastre para la gran mayoría y daño, justicia, etc. ¿Cuál sería, dejo la pregunta, esa cosmogonía que se impone en nuestra época, que tiene que promueve la codicia, que es el último de los enunciados? Hay 10 enunciados, Eser Dibrot se dice en hebreo, el último es la codicia. ¿Por qué? Que se basa en la carencia, en el deseo, malentendido quizá. ¿Cuál sería ese? O sería también que la tradición hebrea tiene que ver con también una cosmogonía. Alguien puede preguntarse si no será también esto que enuncia Luria, que trae la tradición, la Torá, y que uno refrenda o replica,
una cosmogonía. Voy a responder como mi querido Patrick James, el personaje del Mentalista, una de mis series preferidas. No estoy tan seguro. Shalom.